Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber determinado la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento cuando entra en el seno de un campo magnético, vamos a hacer algunas modificaciones de las propias definiciones de la partícula como tal, de tal modo que reestructuraremos esta expresión para volver a expresarla de otra manera. ¿A qué nos referimos con esto? Si recordáis, lo que tendríamos aquí sería que la fuerza magnética, si recordábamos, era el producto de Q por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo esta velocidad la voy a redefinir de la siguiente manera. Recordamos que esto sería Q por la variación de la posición con respecto del tiempo. Recordamos que esto no dejaba de ser más que la velocidad, es decir, el cambio de la posición con respecto del tiempo, y todo esto con el producto vectorial con la velocidad, ¿vale? Es decir, que esto sería exactamente lo mismo que, sabéis que cuando tenemos un diferencial podemos extraerlo de la propia ecuación y modificarlo según nos interese. Es decir, que esto sería lo mismo que el diferencial de la carga por la posición y con su producto vectorial con el campo entre el diferencial de tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos modificar el diferencial según nos vaya interesando. Y en este caso, ¿por qué hacemos esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es unir el diferencial de carga con el diferencial de tiempo, de tal manera que nos va a quedar la siguiente expresión. Esa diferencial de carga con respecto al diferencial de tiempo por la posición con respecto al campo magnético. ¿Y por qué hacemos todo esto? Pues porque, si recordáis, cuando nosotros definíamos el concepto de intensidad de una corriente eléctrica, no dejaba de ser más que dentro de una línea de corriente eléctrica, entre un instante temporal t0 y un instante temporal t final, teníamos una cantidad de partículas que se iban trasladando a lo largo de nuestro cable de corriente. Por tanto, teníamos unas cargas que iban moviéndose a lo largo de este cable. ¿De acuerdo? Así sucesivamente, yendo en este sentido, por ejemplo. Podrían ir en el sentido contrario sin problema, pero en este caso las definimos en este sentido. Por tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Que si nos fijamos, la intensidad, tal y como la hemos definido, no deja de ser más que la carga por unidad de tiempo que tendríamos en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la manera de definirla. Entonces, en un pequeño instante, podríamos decir básicamente que un diferencial de intensidad, es decir, que sería la cantidad de intensidad que pasaría por un punto, sería simplemente un diferencial de carga, es decir, una pequeña carga por cada pequeño instante de tiempo. O lo que es lo mismo, que podríamos reescribir este concepto de aquí de la variación de carga con respecto al tiempo, es decir, el cambio de la carga total, porque esto sería la carga total entre el tiempo total, o lo que sería lo mismo, la carga final menos la carga inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, o lo que es lo mismo, la variación de carga por la variación de tiempo. O lo que es lo mismo, si lo ponemos en términos diferenciales, sería el diferencial de carga con respecto al diferencial de tiempo. ¿Vale? Recordad que al final esa variación entre tiempo final y tiempo inicial, si nosotros la determinamos en instantes de tiempo muy pequeños, no dejan de ser más que esos diferenciales ínfimos que tenemos aquí. Recordad que diferencial, que es este concepto, y variación, que es este concepto, la única diferencia principal que tenemos entre cada uno de ellos es que el diferencial se considera en unos instantes muy pequeños o unas unidades de longitud, o en este caso de carga, muy pequeñas, mientras que la variación en general puede ser para un concepto mucho más amplio, donde podríamos tener pues incluso varios segundos o varios minutos, y de la misma carga podríamos tener varios culombios. Por tanto, si os dais cuenta, la intensidad no es más que precisamente ese cambio de la carga con respecto al tiempo, o lo que sería lo mismo, la cantidad de carga que atraviesa cierto punto, por ejemplo, este punto de aquí, en un instante de tiempo concretamente o en un periodo. Por tanto, podríamos redefinir este concepto que tenemos aquí como intensidad, multiplicado por esa posición con respecto del vector, en este caso, campo magnético.
Este concepto de posición, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues bueno, si nosotros quisiéramos calcular la fuerza magnética que actuase sobre este cable que nosotros tenemos aquí, por el cual circula una intensidad y el cable mide una longitud L, lo que estaríamos diciendo es que la posición del cable sería precisamente esta L que tenemos aquí, ¿vale? De tal modo que uniríamos el punto inicial con el punto final y trazaríamos ese vector L, el cual nos determinaría nuestra exposición al propio campo magnético. Por tanto, la podríamos reescribir como intensidad con el producto de L multiplicado con el producto vectorial del campo magnético. Y de esta manera podemos redefinir la fuerza magnética que ocurre sobre una corriente eléctrica, en este caso, que no deja de ser más que un sumatorio de cargas eléctricas puntuales, las cuales ya conocemos que se mueven con una velocidad establecida dentro del propio cable, y al ser esas cargas puntuales tendríamos una fuerza magnética sobre cada una de ellas, pero claro, eso sería muy incómodo a la hora de calcularlo, ¿de acuerdo? Por eso es por lo que podemos redefinir la fuerza magnética como intensidad por el producto vectorial de la longitud del cable sobre el que estamos trabajando y el campo magnético en cuestión. Hay que tener en cuenta que la intensidad es una magnitud un poco complicada de entender. ¿A qué nos referimos? La magnitud es probablemente la única, perdón, la intensidad es probablemente la única magnitud que es escalar, pero sin embargo tiene dirección y sentido. ¿A qué nos referimos con eso? La intensidad no se puede determinar como un vector, ¿de acuerdo? Porque la intensidad lo único que nos marca es la cantidad de carga que se atraviesa por un punto en una cantidad de tiempo. Es decir, este concepto que habíamos visto aquí, la carga total que atraviesa un punto con respecto al tiempo que le cuesta atravesarla. Entonces, como tal, no está definida como un vector. Pero, sin embargo, como hemos podido ver aquí, la intensidad sí que tiene una dirección y un sentido. ¿Por qué? Porque las cargas van desde este punto hasta este punto. Por tanto, siguen perfectamente esta línea recta hacia la derecha. Es decir, que al estar dentro de esta línea recta tienen la dirección marcada por este punto de aquí y este punto de aquí, y el sentido sería exactamente aquí hacia la derecha. Aunque, como hemos dicho antes, podría ser perfectamente hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo podemos reflejar la dirección y el sentido de la propia intensidad si no podemos determinar como tal una dirección y sentido de la intensidad? Pues bueno, como habéis podido ver aquí, esta intensidad va acompañada del vector longitud, el cual en un comienzo la longitud siempre la considerábamos como un vector escalar. ¿Por qué? Porque la distancia de un punto a otro simplemente es el módulo de ese radio que los uniría. Entonces, para ello lo que hacemos es transformar ese concepto de longitud en el vector longitud, o lo que siempre se ha conocido como el vector posición, que es el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si recordamos, en cinemática veíamos ese vector posición como la posición final menos la posición inicial. Pues al final con el vector longitud estamos haciendo exactamente lo mismo. Es decir, dónde se encuentra el punto final, ¿vale? Aquí he puesto punto inicial, perdón, dónde se encuentra el punto final con respecto a dónde se cuenta el punto inicial, ¿vale? Como siempre, lo tendremos que marcar vectorialmente, porque esto será un vector y estos serán dos puntos determinados en el espacio con sus tres coordenadas. Por tanto, esto lo que nos permite es trabajar con una magnitud la cual no es vectorial como la intensidad, pero otorgarle automáticamente una dirección y un sentido. Como os podéis imaginar, lógicamente, la dirección y el sentido de la longitud serán exactamente los mismos que tendrán la intensidad. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Como la longitud podríamos medirla desde aquí, es decir, desde la izquierda hasta la derecha, o al revés, desde la derecha hasta la izquierda, lo que nosotros vamos a hacer es considerar como punto final el punto aquel hacia el cual se acerquen las cargas eléctricas, o lo que es lo mismo, aquel hacia el cual fluya el conjunto de carga eléctrica o hacia donde fluya la intensidad, de la misma manera que consideraremos como punto inicial aquel desde el cual la carga eléctrica vaya saliendo, es decir, desde donde proceda la intensidad, o lo que sería nuestro generador de intensidad.
Por tanto, de esa manera podemos trazar perfectamente la línea que une esos dos puntos y automáticamente tendríamos la dirección y consecuentemente el sentido. Este concepto es muy importante, repito, ¿por qué? Porque la intensidad es una magnitud escalar que tiene una dirección y un sentido. En términos estrictos no puede tenerla, precisamente por la definición de magnitud escalar, pero sin embargo, cuando nosotros la aplicamos sobre nuestros sistemas físicos, como por ejemplo para calcular la fuerza magnética que ocurre sobre un cable cargado de intensidad, automáticamente nos damos cuenta de que nos ocurre como en los casos que teníamos con las partículas puntuales. Si recordamos, nosotros teníamos una partícula puntual, la cual, por ejemplo, tenía una carga Q, se movía con una velocidad V y entraba en el seno, por ejemplo, de un campo vectorial B y automáticamente teníamos una fuerza sobre esa partícula, la cual en este caso sería una fuerza magnética. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esos conceptos de, en este caso, velocidad en el eje X, automáticamente campo magnético en el eje Y, por tanto, fuerza magnética en el eje Z. Bueno, pues en el caso de tener el cable nos ocurriría de manera similar. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un cable horizontal, como siempre, acordamos que el vector L podría tener unas componentes L de X, L de Y y L de Z, de la misma manera que el campo B podría tener una componente B de X, B de Y y B de Z, ¿vale? Y de la misma manera que la fuerza magnética podría tener una fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, ¿vale? Esto ya sabemos que podemos calcularlo perfectamente determinando el producto vectorial entre estas dos magnitudes. Pero bueno, para poner un ejemplo sencillo, vamos a pensar lo siguiente. Imaginemos que tenemos un cable en el cual aquí se encuentra nuestro generador y aquí se encuentra el punto hacia donde va la corriente. ¿De acuerdo? Por tanto, el vector L tendría estas dimensiones. Y supongamos que nosotros generamos un campo magnético el cual fluye en esta dirección y en este sentido, de tal manera que esto sería el campo magnético. Por tanto, tendríamos un caso muy similar al anterior, donde tendríamos un campo magnético que iría en el eje positivo de las I's, mientras que la longitud, el vector longitud, es decir, hacia dónde se desplazaría la intensidad o hacia dónde se irían moviendo las cargas, estaría determinado en el eje X. Por tanto, lo que realmente nos estaría ocurriendo es que se nos ejercería una fuerza magnética determinada en el eje Z positivo. ¿Ok? Esta sería la manera en la que lo podríamos determinar. De nuevo, suponiendo que la longitud y el campo magnético no fuesen tan sencillos como estos que hemos puesto aquí, pues simplemente tendríamos que determinar las componentes genéricas de la fuerza magnética, teniendo en cuenta que esa intensidad que nosotros vamos a tener va a servir como parte del módulo de la propia fuerza magnética y consecuentemente tendremos que calcular la dirección y sentido que vendrán determinadas por el producto escalar entre la longitud y el campo magnético. Habéis podido ver que en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de redefinir los conceptos tal y como los conocemos, como por ejemplo hemos visto aquí arriba. Es decir, hemos pasado de calcular la fuerza magnética que ocurre sobre una partícula de manera puntual a calcularla sobre una intensidad teniendo en cuenta esas diferentes posiciones que pueden alcanzar sobre la longitud. Al final, la idea es exactamente la misma, pero de todos modos veremos que trabajaremos con ella para perfeccionarla poco a poco. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.